Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 187. Hoy vamos a poner un parche a ese error de perspectiva que la cultura occidental, en concreto la europea, y también la española, lógicamente, hemos cometido con Oriente. Para nosotros siempre estuvo lleno de interrogantes, esos interrogantes que estamos solucionando ahora, y vamos a hacer un poquito de justicia con la antigua China. En la persona vamos a coger de Zheng He. Zheng, a ver, sí. Zheng He. El almirante Zheng He fue un almirante militar de mar, también llamado Zheng Ho o Chen Ho, porque según he podido comprobar, en la China milenaria o la China clásica, en concreto la dinastía Ming, que es la que vamos a ver ahora, a las personas se les iba cambiando el nombre a tenor de su comportamiento, de su elevación social, de su relevancia, de sus hazañas, etc. O sea, podía haber nacido con el nombre, como pasó con este, que se llamaba originalmente Mao, con H, Mao, como el célebre luego comunista Mao Zedong. Bueno, pues se llamaba también de chiquillo Mao. Luego le fueron cambiando el nombre, por los méritos que fue coleccionando. Dice, fue un explorador eunuco. Para las personas que tienen, no sé, poco contacto con estas cosas, eunuco significa castrado. Y castrado, y al hablar del arte, de la cultura y de la sociedad, no tenemos más remedio que a veces coger temas no muy agradables para algunos. La castración supone quitar a una persona, hombre o mujer, sus atributos para la reproducción. Tratándose del hombre serían los testículos y tratándose de la mujer serían pues los ovarios, u otra manera. La cuestión era dejarles estériles. Cuando se castraba a una persona o a un animal, que todavía se sigue castrando, la castración se utiliza para animales, o en los animales, impide la producción de estas hormonas típicas masculinas y femeninas. En el caso de las masculinas serían los andrógenos y en el caso de las mujeres o de las femeninas serían los estrógenos. Los andrógenos y los estrógenos, estas hormonas, son las que en un cuerpo producen o hacen asomar los caracteres masculinos y femeninos más diferenciadores de los dos sexos. En concreto, pues te hace los estrógenos, cuando se empiezan a producir, te hace aparecer la barba, te hace aparecer la nuez, te hace aparecer una musculatura más definida, más vigorosa, el vello, etc. Y en las mujeres, pues las mamas, las caderas más anchas, la voz en el hombre también, diferencias, etc. Todo esto quedaba inhibido con la castración. Y fue empleada, en la prehistoria, no iba a decir la prehistoria, seguramente que también, no lo sé, pero en la historia, en todas las civilizaciones, todas las culturas, y yo diría hasta todas las religiones, sí, se utilizó la castración. Es célebre en nuestra cultura los castrati, que eran personas en el Renacimiento que en los coros de canto, para que no cambiaran de voz, se les castraba y ya mantenían la voz infantil durante toda la vida. En las conquistas despiadadas que se hacían de unos pueblos con otros, como pasó aquí con los mongoles y otros tantos, ¿no? Pues y los chinos,
no solo los mongoles y chinos, pues castraban a las personas masculinas que tuvieran que estar alrededor del príncipe o del rey o del emperador, para que no tuvieran que estar vigilando las relaciones de ellos con sus mujeres, con sus criadas, con su harén, que mantenían en palacio. Y entonces también así se protegían de la posibilidad de rebelión y suplantación o destronamiento del mandamás, porque al no poder tener descendencia consideraban que si no va a tener descendencia para sus hijos, ¿para qué quiere ser el emperador o quiere ser tal? No tenía, o sea, le desmotivaban ya. Los eunucos en la corte china llegaron a constituir una especie de gremio en el palacio, en la ciudad prohibida, por ejemplo, de China. Eran como una especie de gremio, formaban como un grupo. En contra de ellos o enfrente de ellos estaban los altos funcionarios. Se consideraba que los eunucos estaban más por el emperador, le estimaban más, le cuidaban más, estaban más arropados, le arropaban más, y él a su vez arropaba más a los eunucos que a los funcionarios, porque los funcionarios llegaban por carrera, tenían sus aspiraciones, etcétera, etcétera. O sea que había una especie de oposición entre eunucos y funcionarios alrededor del mandamás. En fin, con esto que te he dicho del eunuco, ya sé un poquito el contexto histórico que tuvo. Seguimos. Pues mira, dice, fue un explorador eunuco chino y musulmán. Chino, de raza china, y musulmán en cuanto a religión. Enviado por el emperador de la dinastía Ming. La dinastía Ming, que había empezado cuando los... Bueno, ya te lo iré poniendo aquí. Cuando los mongoles se iban cayendo, se iban retirando. Los mongoles que habían conquistado desde el siglo XIII toda esta zona, incluso se habían metido en Europa hasta Centro Europa, los mongoles. Luego, por imposibilidad de mantener tanto imperio, se fue descomponiendo en las distintas regiones, facciones, etcétera, luchando unas con otras, pero China parece que siempre tuvo una mentalidad, una definición de unidad, de unitarismo, muy definida. Y por eso se ha mantenido tan extensa, tan grande. A mí es una de las cosas que más me ha admirado. Ese poder que ha tenido China de darle identidad común y definida. O sea, a lo mejor es que los ibéricos y el resto de Europa somos diferentes, que enseguida tratamos, y aquí surgió un reino, y aquí este condado se declaró independiente, y aquí esto no. Y en China no. En China mantienen una mentalidad de unión, de ser todos lo mismo. Bueno, dice un explorador eunuco enviado por el emperador, ahora está haciendo una especie de resumen así ligero, de la dinastía Ming, Zhongle, el emperador Zhongle. Este es el emperador que mandaba durante todos los viajes de Zheng He, el que le cogió como protegido, etc. Quien gobernó desde el 403 al 424. Aquí está el siglo, empieza el siglo XV con el 1400, desde el 3 hasta el 24. Este trocito es el que gobernó el emperador Zhongle, que era ya el tercero de la dinastía Ming, de la dinastía Ming. Para que dinastía es una familia, una saga de familiares que van sucediéndose unos a otros en el mando, en el trono. Aquí en España pues hemos tenido el caso típico de los Austria y de los Borbones que tenemos ahora. Dinastía del Borbón y anteriormente dinastía de los Austrias. Pues aquí en China, después de caído el imperio mongol, se establece que había sido el imperio Yuan, el imperio también de la dinastía Yuan,
Este era el mongol, que estuvo, luego te diré para no mentirte, me parece que hasta 1368, pero ya te lo diré. Este era el mongol, ¿eh? La dinastía mongol, sucedida por la dinastía Ming, que van a venir un emperador, 2, 3, el Jung, el 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. En total, unos 200 y pico años estuvo la dinastía Ming, que hay quien considera que fue el periodo más equilibrado, productivo, pacífico de todos los grandes imperios que ha habido en la humanidad. Es decir, donde hubo prosperidad, donde hubo justicia, donde hubo, qué sé yo, pues lo más parecido de la tierra a un cielo, aunque distaría mucho, por supuesto. La perfección no es una cosa que se tenga, es una cosa a la que se aspira. En todos los países se cuecen habas, ya lo sabéis. Bueno, ¿quién gobernó tal? En 7 misiones diplomáticas, 7 viajes, hizo 7 viajes, que buscaban incrementar el comercio exterior, comerciar con los países que le rodeaban, y asegurar el tributo de las potencias extranjeras. Es decir, que aquellas potencias extranjeras que rodeaban China, en muchos países por aquí y por aquí, con la India siempre ha sido también una raza, una idiosincrasia, una sociedad muy, muy particular, muy suya, como sigue siendo. Por eso que China e India no han tenido, bueno, salvo los roces por cuestiones fronterizas, como es el Tíbet y todo esto, no han tenido muchas aspiraciones de conquistarse las unas a las otras. Siempre se han temido, se han respetado, a mi modo de entender. Aunque si buscamos en la historia, seguramente que tenemos pues muchísimas conflagraciones y dificultades en sus relaciones, pero se han mantenido siempre individuales, y con cierto respeto de grande a grande. De grande a grande. Entre el 405 y el 433, Zheng estuvo al mando de grandes flotas, es decir, los viajes duraron del 405, los viajes duraron desde el 405 al 433. Y aquí iremos metiendo los 7 viajes. 405 el primero, 433 el último. Zheng estuvo al mando de grandes flotas, pero cuando decimos grandes, poco imaginamos, los que hemos leído al principio esto de grandes, que fueran realmente enormes. O sea, parece ser que las flotas que dirigió este almirante, Zheng He, por su volumen, por su tamaño, por su tonelaje de desplazamiento en general y personas desplazadas, no se volvió a dar hasta las guerras mundiales europeas. No se habían hecho flotas semejantes, o sea, ni las flotas del emperador de España, ni de los reyes, ni de Francia, ni de Inglaterra, nada comparado a el movimiento de hombres y barcos que llevó Zheng He. Algo extraordinario. La National Geographic americana le ha dedicado a este navegante, a este almirante, un panegírico, es decir, una auténtica oda de admiración por lo que supuso en aquel tiempo, que fue algo extraordinario. Continuamos. Dice, Zheng He estuvo al mando de grandes flotas cargadas con mercancías y obsequios de alto valor, que viajaron hasta lugares tan alejados como Hormuz, o sea, desde la China, pasando por aquí, tan alejados como Hormuz, en el Golfo Pérsico, y Mogadiscio
en África, en la actual Somalia. Hasta aquí llegaron, hasta Hormuz y Mogadiscio, y más. Al seguir rutas marítimas ya conocidas, pero a menudo descubrirlas por sí mismo y ser el primer súbdito chino en desembarcar en muchos de esos destinos, que hasta entonces China no se había aventurado a ir tan lejos, Zheng He se convirtió en uno de los más grandes, si no el más grande, explorador chino. Sus viajes pueden que no hayan sido demasiado exitosos en el término económico, en el término de abrir comercios o de cobrar tributos, que esos reyes y esos gobernantes pagasen tributos al hijo del cielo, el emperador chino. Dice, puede que no obtuviera ahí muchísimo resultado. Es más, hay quien dice que gastaba mucho más en dádivas, regalos a esos gobernantes para convencerles, que lo que luego sacaba en tributos. Es decir, económicamente habríamos dicho hoy una ruina. Económicamente sí, pero socialmente seguramente que no, como se va o como lo va a exponer aquí ahora. Dice, sus viajes pueden haber sido demasiado exitosos en términos de abrir nuevos comercios o de cobrar tributos para la corte imperial, pero el conocimiento, los conocimientos que llevaba, las ideas y las mercancías exóticas que se llevó consigo, es decir, todas las culturas que iba visitando y que iba recogiendo. Oiga, pero este señor era tan completo. Ojo, es que llevaba un equipo enorme de científicos, sabios, militares, veterinarios, médicos, etcétera, etcétera. Todo en sus flotas, que llegaron a llevar entre 20.000 y 30.000 personas montadas en la flota. Y todo perfectamente distribuido. Esta idea de China de exhibirse ante los países de su inmediación es lo que hoy se sigue haciendo con las ferias de muestras, donde un país o una marca exhibe sus productos a los demás. Bueno, pues esta fue la idea comercial, el marketing chino. Este señor fue un pionero del marketing chino. Hoy no estoy muy al tanto de qué política exterior de marketing comercial sigue la China. Tengo entendido que sí, que está por zonas de África, etcétera, etcétera. Pero como en aquel tiempo, creo que no, relativamente hablando. Dice, las ideas y las mercancías exóticas que se llevó consigo, desde joyas hasta jirafas, es decir, tanto cosas como animales, despertaron el interés por los países extranjeros, y al revelar las riquezas existentes en ellos, al decirles, aquí en este país hemos encontrado joya y unos animales, esto o lo otro, al mundo chino, contribuyó a que la China incrementase su papel o su rol en el comercio mundial en los siguientes siglos. Ya tenían conocimiento de primera mano, por el gran navegante y por los 7 viajes de Zheng He, de lo que había allí, y se lanzaban a comerciar. Dice, aunque esto no sucedió de inmediato, porque China estaba todavía muy escocida de haber sido dominados por el imperio mongol. Y en cuanto podían, tenían un movimiento, una actitud de retraerse, de aislarse. Era el típico aislacionamiento. No, había muchos emperadores, por ejemplo, los 2 anteriores a Yongle, que hemos dicho a Yongle, que hemos dicho que es el tercero, estos 2 ni querían asomar la patita fuera de China, no sea que volvieran a invadirla. Y este Yongle, por algunas razones que vamos a ver, se atrevió a salir. Una de ellas, muy curioso, buscar al que él había destronado, que lo destronó por las bravas.
lo destronó por las bravas y dijo, y se escapó, el destronado se escapó. Dice, si me paseo por aquí y saco todos mis barcos por aquí, a lo mejor lo encontramos, y si lo encuentro, palo, para que ni se le ocurra volverme a quitar del trono que yo le he arrebatado. Esa, una, entre otras razones que vamos a ver que tuvo el emperador este para salir. Uno de los hechos importantes que evidencian el interés de la dinastía Ming, por extender las relaciones internacionales bajo el tercer emperador, el Yongle, son los 7 viajes de Zheng que vamos a ver. Los predecesores de Yongle, el primero y el segundo, habían sido cautos hasta el punto del aislacionismo, que es lo que te acababa de decir, en cuanto a los asuntos exteriores, en gran parte por el temor a la conquista militar por los pueblos vecinos, especialmente los mongoles, que no se despertaran otra vez y volvieran a invadirles. Una vez que se sintió más seguro en su trono imperial, después de haberlo conseguido tras una guerra civil de 3 años, o sea, para él encargarse en el trono, había mantenido una guerra civil, es decir, con parcelas o con territorios chinos, con otros gobernantes, de 3 años. Y entonces ya se logró introducir en la ciudad prohibida de Pekín, en los aposentos del emperador. Yongle quizás buscaba conseguir una legitimación internacional de su posición como emperador. Es decir, por si podrían darle fama de que él había usurpado el trono al anterior, quería decir a todo el resto, soy legítimo, tengo legitimidad. Aunque haya sido por destronado del anterior, yo tengo toda la legitimidad para estar aquí. Yo lo voy a demostrar enseñándoos cómo gobierno y lo poderoso que soy. El pago tradicional de tributos a los emperadores chinos que hacían otros estados más pequeños del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Sumatra, etcétera, etcétera, era para prevenir una invasión. Es decir, el rey de aquí pues pagaba un tributo a China para que no me invada. Sí, y le pago esto. Otra, para tener una promesa teórica de protección en caso de invasión por una tercera parte. Es decir, en caso de que, Vietnam tratase de abordar a Tailandia, Tailandia decía, emperador, que este me está pegando. Por hablar un poco a lo infantil. Por una tercera parte, o también porque las misiones diplomáticas de todos estos países que llevaban tributos, les permitían, cuando iban a llevar el tributo, les permitían practicar el comercio y volverse con cosas interesantes, preciosas, útiles, que China tenía. El tributo, por lo general, mucho menos valioso que las mercaderías que el emperador entregaba. Fijaros qué talante. O sea, me acaba de entregar de tributo 100.000 y yo le he preparado unos regalos que valen 200.000. Pero es que de esta forma exhibo mi grandeza. Y me tendrán más en cuenta y me respetarán. Siempre habían sido como un certificado de aprobación para los chinos. Es decir, el hecho de recibir tributo de los demás era un certificado de que ellos eran los mejores. A nosotros nos dan tributo, poco, pero nos dan tributo. Significa que nos reconocen como los mejores, los perfectos, los casi divinos, como una raza superior. Una indicación de que su emperador era realmente el hijo del cielo, como decían ellos, y el gobernante más poderoso de la tierra. También aseveraba, confirmaba la vanidad china de que su propia cultura era superior a la de los demás.
El sistema este de pagar, de recibir tributos para lograr todos estos cometidos, había sido derogado durante la invasión de Mongolia. Mongolia no quería recibir esos tributos elegantes pero poco rentables. Era una administración más vasta, no tan sofisticada. El imperio, la dinastía Yuan, que fue la que invadió Mongolia, que había estado en China desde el 276, es decir, desde el siglo XIII hasta el 368. O sea, la división de la Yuan, Mongolia, a la Ming, estos habían estado desde Mongolia, había estado desde el 1276, que seguramente lanzaría todas sus caballerías en la conquista del mundo prácticamente, hasta el 368, en que la dinastía Ming le releva en el poder. Debilitados ya su administración y su política, pues la dinastía Ming se hace poderosa y en 1368 toma otra vez el mando de China. Dice, pero Zhongle quería revivir esta sofisticación, estas idas y venidas, las fiestas que se hacían cuando venía a un país y entraba en Pekín para ir al emperador, a palacio. Todo aquello era como unos ritos, como un ritual, una religión, en la veneración a su emperador. Y Zhongle quería recuperarla. Dice, ¿qué mejor manera de convencer a los poderosos funcionarios que tengo aquí a mi alrededor, y que me miran a veces un poquito con recelo? Menos mal que mis amigos eunucos me muestran más cariño. Dice, ¿qué mejor manera de convencer a los poderosos funcionarios de la burocracia imperial, que era muy potente, la burocracia china, de que él era el elegido, de que no lo pusieran en duda? ¿Lo veis cómo vienen de otros países a venerarme, a postrarse ante mí? Y hacer que los embajadores extranjeros se postraran en la ciudad prohibida y le ofrecieran una bonita muestra de las riquezas de su país. Era la mejor manera de convencer a los recelosos funcionarios que tenía a veces a su alrededor. Otro motivo posible, al menos para los primeros viajes al sudeste asiático, este es el sudeste asiático, puede haber sido descubrir el paradero, que te lo he adelantado antes, del depuesto, del destronado emperador Yang Wen, quien gobernó antes que él desde el 98 al 402. Zhongle empezó a gobernar en el 403. En el 403, habría que señalarlo por aquí, al principio del siglo XV, desde el 1403 empezó a gobernar. A ver dónde lo pongo, aquí. 1403 empieza a gobernar. El tamaño de las flotas utilizadas ha llevado también a algunos estudiosos a sugerir que las expediciones pudieron estar interesadas más en una especie de colonialismo, de fundar colonias, de fundar ciudades, como hacían o van a hacer otros muchos países, España, Portugal, etc. Dice que tendrían más interés en el colonialismo, en poner colonias, que en la diplomacia y el comercio. Dice, pero esta teoría no es muy acertada. O sea, no ha tenido mucho margen de verdad, especialmente por los resultados. Y es que colonias chinas, por toda esta zona que ellos iban visitando, no se establecían. Ellos era exponer, llegar, dar la campanada, decir somos los mejores, tenemos esto, tenemos lo otro, os podemos... Fíjate qué impacto haría que un gobernante de todos estos países que la China visitaba tuviera que ser un dolor de muelas, y que los dentistas y médicos afamados y además
expertos chinos que llevaba Zheng He en su flota, le dijeran, Su Majestad, pase por aquí que le van a arreglar eso. Y al día siguiente estuviera como nuevo. Pues todo lo que puede hacer un dolor de muelas. Ya no hablo de las perlas, de la pólvora, de la brújula, de 1000 cosas que China ya tenía. Zhongle, el emperador de Zheng He, pudo enviar muchas misiones diplomáticas por las rutas terrestres, y sí que lo hizo. Pero el hombre elegido para conducir las expediciones marítimas más importantes dentro de una política de diplomacia exterior fue Zheng He. Nació en una familia de campesinos musulmanes que eran, veneraban a Alá bajo la ley del Corán y de Mahoma. Y nació en la provincia del Yunnan, que es una provincia del sur chino, la provincia por aquí, de Yunnan, que en aquel tiempo, cuando él nació, y en su infancia, todavía era de dominio mongol. Ya había partes de China que habían sido recuperadas a los mongoles, pero donde él nació todavía era mongol. Y en una guerra entre los mongoles de Yunnan y los Ming del resto de China, de los limítrofes, pues lo cogen a él, pobre prisionero, cuando tenía 10 años de edad. Nació alrededor de 1371. Zheng He, nacido alrededor de 1371 y muerto, si mal no recuerdo, en el 433. En el 371 nace en esta provincia china de Yunnan, siendo todavía mongólica. Y su nombre era Mao. Su nombre, el primero, cuando nació, era Mao. Luego le irían dando otros nombres. El futuro explorador pudo tener una infancia difícil, pero ciertamente llevaba la inquietud de los viajes en las venas, ya que su padre había realizado el Hajj. Su padre había realizado el Hajj, que era la ida, la marcha hasta la Meca. Como buen musulmán, que sabéis que entre sus obligaciones está el ir una vez en la vida, por lo menos en peregrinación a la Meca, él lo había hecho, o peregrinaje a la Meca. Mientras vivía en una región de China, controlada en ese tiempo todavía por los mongoles, Mao, como lo llamaban de niño, fue capturado por las fuerzas Ming cuando tenía 10 años. El tratamiento típico, es decir, que no se lo hicieron a él porque fuera especial, no, el tratamiento típico de entonces que se daba a los prisioneros de guerra era destinarlos a ser esclavos o sirvientes. Te habían metido en la guerra, te habían cogido, te habían capturado, eras cautivo. Y lo tuyo, para vivir en la nueva, con el nuevo señor, sería ser o esclavo o sirviente. Y Mao fue castrado. Luego fue reclutado para el ejército dirigido por un príncipe ya de la dinastía Ming, nada menos que el que luego sería el emperador Zhongle. Es decir, que Zhongle cogió los servicios de Zheng He antes de ser ya emperador, nada menos que el futuro emperador Zhongle. Los talentos de Mao le hicieron progresar en las filas. Cuando uno es listo, trabajador, eficaz, es lo que quieren tus dueños, es lo que quieren tus amos. Y subió como la espuma. Fue seleccionado como eunuco jefe. Es decir, el jefe de todos los eunucos de palacio. Que era prácticamente un superministro, todo lo que podía llevar este jefe eunuco. Y se convirtió en un importante aporte
para el emperador, para Yongle, en su lucha por el trono, por conservar el trono que él había cogido, usurpado al anterior. Los talentos de Mao, cuando Yongle ganó la guerra civil de 3 años y se convirtió en el emperador en el 1403, Yongle en 1403, Mao recibió un nuevo nombre, de Zheng He, y dice también en otros libros o en otros tal, de Zheng Ho, con una O, que también se lo reconoce así. En 1405, es decir, 2 años después de subir al trono, su emperador, Yongle, era almirante, Zheng He era ya almirante en la flota imperial, es decir, alto marino en la escala militar de marina. Y fue seleccionado, elegido por el emperador, para tomar el mando de una flota enviada a través del Océano Índico, para explorar la posibilidad de incorporar nuevos estados tributarios, es decir, tenemos que coger más estados que nos paguen tributo, integrándolos a la esfera de influencia china. Una enorme flota de 317 barcos, pero que no eran barquitas, como las que hemos visto en las películas. Oye, mira qué simpático el junco, lo llevan los pescadores. No. Estos eran barcos enormes. Dice, la enorme flota de 317 barcos había estado en construcción desde el año 3, desde que él empezó y mandó a los astilleros ir construyendo barcos para su expansión. Incluía esta flota de 317 barcos, incluía 62 enormes, vamos a ponerlas así, una flechita hacia arriba, que eran los famosos Baochan o barcos del tesoro. Enormes, Baochan o barcos del tesoro. Tenían posiblemente, unos 55 metros de eslora de largo. Medio campo de fútbol, bastante más de medio campo de fútbol de largo. Y unos 8,5 metros de manga de ancho. Aunque los historiadores aquí no se ponen de acuerdo respecto a las dimensiones exactas. Porque se habla incluso de barcos de 137 metros de eslora de largos. 137. O sea, un campo y medio de fútbol de largo. Imaginaos la monstruosidad. Hoy tenemos barcos de ese tamaño, incluso llegan a los 200 metros, son los superpetroleros. Pero para tener en aquella época ya barcos de más de 100 metros, de más de un campo de fútbol de largo, cuando se iba a vela, no se iba a motor. Velas hechas por bambú, por cañas de bambú, cortadas, deshilachadas, así como hacen las persianas hoy, los persianeros, cogidas entre sí, y eran lo suficientemente consistentes a la intemperie, a las fuerzas del viento, si estaban bien hechas, etc. Eso sí, no utilizaban la tela para las velas, utilizaban la caña de bambú. Los juncos de Zheng tenían en su flota, debían haber sido muy diferentes a los descritos, por el famoso viajero musulmán de Tánger, Ibn Battuta, que vivió entre el 304 y el 368, quien señala, fíjate cómo lo describía, dice, los barcos grandes tienen desde 12 a 3 velas hechas de cañas de bambú unidas como esteras. Un barco lleva una dotación de 1.000 hombres. 1.000 hombres marinos trabajando para la dotación del barco. El barco tiene 4 cubiertas. 4 pisos, 4 cubiertas. Y contiene habitaciones, camarotes y salones para los comerciantes. Esto lo cita
El Batuta, el Ibn Batuta, lo cita en Brinkley 170. Muchos de los barcos habían sido construidos en los astilleros de Nankín, esta ciudad china, Nankín, por donde pasaba el río Yangtze. Y por el río Yangtze, que a esta altura, después de muchísimos kilómetros, ya sería navegable, podían salir al mar. En Nankín, el 2. Todo el azul es lo relativo a este vídeo. Nankín, ahí estaban los famosos astilleros. Estaban equipados con innovaciones tales como compartimentos estancos, que es algo que la náutica occidental no ha hecho hasta no hace mucho. Aquello de que si el barco tiene una herida en un flanco, pues se pueda cerrar. Los lugares interiores del barco que dan a la rotura se puedan cerrar por compuertas herméticas y que se llene, que se inunde ese compartimento estanco, pero todo el resto del barco permanece sin agua. Y entonces puede seguir navegando hasta llegar a un puerto donde poder arreglar la avería. O sea, tenía compartimentos estancos, estancos significa aquí cerrados. Timones de popa, que nosotros con los timones, con las carabelas y con las naos teníamos problemas de cómo dirigir. Ellos ya tenían timones de popa perfectamente manejables y eficaces. La brújula magnética, como no podía fallar, y cartas o mapas náuticos y mapas de papel. Mapas de papel. Los barcos estaban abastecidos de agua dulce, alimentos, además de artículos chinos de lujo. Fíjate, en los alimentos y esto no tendrían el problema que tuvieron los grandes navegantes luego de nuestra cultura, porque no se separaban nunca de tierra y podían irse abasteciendo de alimentos frescos que impedían que les entrara el escorbuto, como pasó en la conquista de América, etcétera, etcétera. Además de artículos chinos de lujo destinados a convencer a los gobernantes extranjeros de la evidente riqueza y poder de la dinastía Ming. Y los movían a enviar a China como tributo las muestras de su propia riqueza. Es decir, estas son nuestras riquezas, os las regalamos. ¿Qué riquezas tenéis vosotros? Y en el tiempo aquel era muy importante la correspondencia en los regalos. Culturas orientales llegaban a considerar una afrenta si tú regalabas a alguien algo, sabiendo que él no tenía capacidad de responderte a ti con el mismo nivel. O sea, no consideraba tu regalo como un regalo, sino como una afrenta. Fíjate, me ha regalado tal cosa sabiendo que yo no voy a poder y voy a quedar mal delante de toda la gente, porque no tengo suficiente para responderle por ese regalo. Hasta ese punto llegaba esta costumbre de la correspondencia de regalos. Tú me regalas y yo te respondo con otro regalo. En algunos pueblos y todavía comarcas de España esto se conserva. Has pasado a la vecina, qué sé yo, porque has recogido patatas y le has pasado pues una bolsa de patatas, no sé qué. No pasan 1 hora, 2 horas, que ella está llamándote a tu casa, clic, 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 toma que he recogido estos huevos, no sé qué, no sé cuántos. La correspondencia, importante. Cometen los gobernantes extranjeros y poderes de China, y los instaban a enviar a China como tributo por las muestras de su propia riqueza del país. Las mercaderías embarcadas incluían sedas, té, rollos pintados, tipo cuadros, objetos de oro y plata, telas, objetos tallados, esculturas, y manufacturados, hechos a mano por supuesto, y fina porcelana Ming, que ya sabes
que los jarrones y las porcelanas de ese periodo, de esos 200 y pico años de la dinastía Ming, siguen siendo de las piezas más valoradas, con auténticas cantidades enormes en las subastas de todo el mundo. Había espacio también en los barcos para un personal muy numeroso, estimado entre 20.000 y 30.000 los que llevaba toda la flota, toda la expedición, en el primer viaje. Entre ellos había diplomáticos, médicos, astrólogos, la tripulación del barco y el personal militar, soldados, que con cañones, bombas y cohetes, aseguraban la capacidad de defensa de la expedición cuando fuese necesario. Curioso, no solo cañones, también cohetes. De barco a barco entraba en la guerra, dentro de las tácticas chinas. Los primeros 3 viajes de Zheng He, que fueron en el 1404, el primer viaje, Zhongle lleva al poder en el 3, entonces, primer viaje, 1404, el segundo, 1408, y el tercer viaje, en 1409. Vamos a sacarse de aquí, sin cargarnos las Canarias. Siguieron las rutas comerciales conocidas. Fueron por el sudeste asiático, que se llama todo esto, navegando por las costas de Vietnam, que son estas, las costas de Vietnam, del norte y del sur, actualmente. Se detuvieron en Sumatra y Java, y luego, a través del archipiélago malayo y el estrecho de Malaca, que es el número 3, el estrecho de Malaca, cruzaron el Océano Índico hasta alcanzar la India y Sri Lanka, que en aquel tiempo seguramente, bueno, no en aquel tiempo, pero antes se había llamado Ceilán. Donde fuera que desembarcaran, es decir, en cualquier lugar que desembarcaban, Zheng He enviaba una delegación ante el soberano local, a quien presentaban primero mensajes de buena voluntad. Somos chinos, venimos desde el gran imperio chino a verte porque hemos oído hablar de tu grandeza, vamos, lo que llevaban diplomáticos profesionales. Y le aseguraban que las intenciones de China eran pacíficas. No tenemos ningún ánimo de asediaros ni de conquistaros. Luego presentaban a continuación una gran cantidad de obsequios e invitaba al soberano, al rey, a visitar en persona. Venga, puede venir usted con nosotros, a visitar en persona o enviar un embajador a la corte del emperador Zhongle. Muchos soberanos de los visitados, aceptaron la oferta de inmediato. Es decir, pues sí, visto todo lo que tenéis en esa flota, voy a estar mejor que estoy aquí, en mi casa. Me voy con vosotros ya. Y así, cuando volváis del viaje, yo podré presentar mis respetos a vuestro emperador. Aceptaron la oferta y las delegaciones de estos soberanos se acomodaban en los barcos de Zheng He para ser llevadas a China en el viaje de regreso. Algunos soberanos, claro, no puede salir todo perfecto, algunos soberanos no fueron tan amables, por supuesto. Especialmente el rey Alagaconara, rey de Sri Lanka. Alagaconara. Este rey, el rey de Sri Lanka, resultó menos que acogedor, todo lo contrario, y trató de robar los barcos de Zheng He. Claro, Zheng He era muchísimo más listo que él. Secuestró al rey, le dijo, así, tú querías robarme de los barcos, ¿no? Ven para acá.
encerrarle en el barco número tal, en Rota. Secuestró al rey y lo llevó consigo a la corte imperial. Lo llevó a China. Secuestrado. Desde donde fue liberado luego. Previa promesa, de que tendría que pagar el tributo regularmente. Religiosamente. Cosa que hizo. Ya había pasado secuestrado y dijo, no quiero que vengan a por mí otra vez y me secuestren. Hubo también algunas aventuras secundarias, además de asegurar nuevos lazos diplomáticos, tener relación con todos estos países. En el viaje, por ejemplo, de regreso de la primera expedición, Zheng He capturó a un famoso pirata llamado Chen Shui, quien había causado estragos en el estrecho de Malaca. Esta era el terror del pirata Chen Shui. Pues él lo capturó, pacificando la zona, y todo el mundo agradecido. Fíjate, Zheng He nos ha librado de las piraterías y de los robos y de todo lo demás del pirata Chen Shui. Y esto aumentó la reputación del almirante asiático, del almirante chino. Otra cosa curiosa, en el retorno del segundo viaje de 1408, cuando ya estaba viviendo, pues resolvió diplomáticamente, con éxito, intermediando un conflicto local en Java. Este dirigente estaba enfrentado con dijo, hombre, ¿por qué vais a estar así? Y entonces él, mediando con sus mediadores, con sus diplomáticos, logró ponerles de acuerdo y pacificar la zona. Esa y otras acciones pues le dieron fama de que China era una fuerza poderosa en la región y su mayor fuente de estabilidad. Si quieres vivir en paz y vivir bajo tal, es decir, que aceptaran a la supremacía china la función de policía, de que él fuera el que mediase, el que interviniese en los conflictos y que acudieran a él. Esto lo logró. El cuarto viaje de Zheng He, que lo hizo en 1413, lo vio navegando hacia la India de nuevo. Una vez más, dando la vuelta al extremo sur del subcontinente, pasando por Sri Lanka, visitando de nuevo Kochi, que está aquí, también lo tenéis ahí, visitando Kochi, que ya lo habría visitado, Calcuta, que, ojo, porque yo he puesto el 5, que es la ciudad de Calcuta, que pertenece a la India, al reino o subreino de Bengala. Calcuta, subreino de Bengala. El 5 lo he metido ya en tierras limítrofes, que es Bangladesh. De aquí para acá sería Bangladesh y de aquí para aquí India. Calcuta estaba ahí, en la región de Bengala. Pues lo visitó también. O sea, además de Kochi, Bengala, este señor a veces me pone como si lo hubiera hecho a la vuelta, no a la ida. Porque si era la ida, era más probable pues que hubiera visitado primero Calcuta y luego diera la vuelta a la India y visitara Kochi, en la costa oeste. Tuvo tiempo también para detenerse en las Islas Maldivas. Fíjate, están bastante distancias perdidas aquí en el Océano Índico. Antes de cruzar al Mar Arábigo, y alcanzar Hormuz, el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Navegando por la costa de Arabia, la península Arabia, llegó a Adén, el 7, a la ciudad de Adén, y subiendo por el Mar Rojo hasta Yeda, que es la número 8, la ciudad de Yeda, desde aquí se fue en una
no sabemos si él fue o no. Dice que una delegación llegó hasta el 9, que es la Meca, la ciudad sagrada. Jeddah y la Meca. Desde donde una partida viajó hasta la Meca. Un informe de aquel viaje cuarto de 1413 establece que hasta 19 soberanos extranjeros, 19 reyes soberanos extranjeros, enviaron tributos y misiones, es decir, delegaciones diplomáticas al emperador gracias a este cuarto viaje, que seguramente sería de los más lucrativos, de los que no habrían sido tan onerosos, que no habrían tenido tanto déficit. Los viajes quinto, sexto y séptimo, que fueron en el 417 el quinto, el sexto en el 1421 y el séptimo, muy separado 10 años, porque aquí hubo un impasse importante, 1431 el séptimo. Entre el sexto y el séptimo, estos poco más o menos están a vuestra estancia, tenían como una marcha ya, una seguida, una frecuencia, y aquí debió pasar algo. Vamos a ver si nos lo dicen. 1431 y séptimo. Llegaron aún más lejos, desembarcando en Mogadiscio, que es el 10, ahí lo ves, Mogadiscio, en la actual Somalia, Malindi, que es el 11 ya en Kenia, Mogadiscio, Malindi, lo puedes encontrar como se escribe arriba en la leyenda, Malindi y Mombasa, el 12, también en Kenia. Mogadiscio, Malindi, Mombasa. Si quieres hacerte un examen de todo lo azul, puedes ir ya reteniendo Mogadiscio, Malindi, Mombasa. Estas naciones hoy son Somalia, K de Kenia y T de Tanzania. Zheng fue el primer chino del que se sabe que visitó la costa Zanguebar. Costa Zanguebar, todo esto. Llamado la costa Zanguebar, que lo tienes aquí, costa Zanguebar en el 13. Desde África, Zhang llevó a China ejemplares tan exóticos como leones, leopardos, camellos, avestruces, rinocerontes, cebras y jirafas. Estos animales traídos de toda esta zona causaron maravilla en China, donde la jirafa, por ejemplo, fue considerada la evidencia viviente, es decir, la encarnación de la existencia del qilin, que era una especie de unicornio chino que representaba la buena fortuna. O sea, vieron en la jirafa una representación de qilin, aquella especie de unicornio que era símbolo de la buena fortuna. Sobrevive un rollo de cera pintada de ese periodo, que muestra una jirafa siendo entregada al emperador por el Saif. ¿Quién se la entregaba? El Saif al-Din Hanzad de Bengala. El rey de aquí, el Saif al-Din, en esa pintura es el que está ofreciendo la jirafa al emperador. Además de los animales, Zheng llevó gemas, piedras preciosas, especias, medicinas, finas telas de algodón y el conocimiento de los extraños pueblos extranjeros y sus costumbres. Zheng, como tantos grandes exploradores de antes y después, pues murió en medio de una de sus expediciones, en el 7º viaje. Él murió en el 33, ya lo han visto.
Zheng vivió desde el 70 hasta 1433. En el séptimo viaje murió. El gran almirante murió en Calcuta, le pilló la muerte. Aquí, en Calcuta. Y su cuerpo fue llevado a China para ser sepultado en aquella población marítima del interior, Nankín, donde estaban los grandes astilleros, en clima marítimo. Había realizado una increíble serie de viajes, como dice una inscripción en una estela que se erigió en 1432 en Fujian, aquí. Hay una estela que se erigió en 1432 en Fujian, China, que lo atribuye a lo que podría haber dicho el mismo Zheng He. Dice, atravesamos más de 100.000 li, que era una medida de distancia similar a 50.000 kilómetros. Atravesamos toda esa distancia de inmensos espacios acuáticos y enfrentamos enormes olas semejantes a montañas elevándose hasta el cielo. Y pusimos los ojos en bárbaras regiones escondidas lejos en la transparencia azul de luminosos vapores. Un poco poético. Mientras nuestras velas, desplegadas, altivas como nubes en el día y en la noche, nos llevaban en nuestro rumbo, tan rápidamente como una estrella fugaz sobre aquellas olas salvajes, pero como si estuviéramos en la calle, en la vía pública. Esto es lo que pone en la estela que dedicaron a él. En fin, y este fue el gran viajero y que nos ha permitido a nosotros ver cuál era el papel de China, la grandeza de China. Cuando nuestros navegantes, sobre todo portugueses y españoles, unos por aquí y otros por Panamá, por el océano, cruzando ya el océano Índico y viniendo a parar aquí, a las Filipinas, llegaran a comerciar con los chinos, nos darían a conocer todavía muchas más cosas. Pero bueno, que sirva esto un poquito de desagravio y de tributo al olvido que hemos tenido tradicionalmente de lo que era el mundo oriental. Hasta luego, chicos.